saludo desde Europa, desde la ciudad de Berga, de Cataluña, en España. Me llamo Andreu Ginastet y tengo 3 oficios. El primero es ser artista y me consideraré artista hasta el final de mi vida. No quiero que nadie se piense que voy a atreverme a pertenecer a algún grupo de eruditos. Soy una persona de la creatividad, una persona de la fantasía, una persona de los recursos para resolver todo aquello que los eruditos no pueden resolver. Y esto ha llevado a que, quiera o no quiera, pues he tenido que adentrarme dentro de la sociología para comprender primero por qué el artista ve las cosas de diferente manera. Segundo, comprender por qué el artista percibe la belleza de la vida, la belleza del mundo, de tal manera que somete toda su creación a ello. Y quizás también por qué el artista es tan alérgico al repelente de lo humano, al repelente de la belleza, que es la violencia. Esa motivación era tan profunda que, muy a pesar mío, los militares se dieron cuenta que había un artista haciendo algo raro. Y ese artista lo que estaba haciendo es realmente interpretar la violencia de una manera diferente a lo que se conocía. No porque no hubiese eruditos que ya tenían esa idea o que ya habían trabajado en esa dirección, porque podemos verlo, por ejemplo, en eruditos como René Girard. No se trata de que Andrés Ginastet fuera el único, no. Se trata de que Andrés Ginastet hizo una interpretación, digamos, muy concisa, muy comprimida, muy compacta, y sobre todo una interpretación sistémica a la que están acostumbrados los militares. Es decir, que los militares se dieron cuenta que sin quererlo Andrés Ginastet usaba su lenguaje. Y eso fue precisamente gracias a la teoría de sistemas que Andrés Ginastet descubrió en la carrera de sociólogo, estudiando. Andrés Ginastet sigue estudiando. Soy en este momento tanto profesor en una universidad privada como alumno en una universidad pública, y lo seguiré siendo hasta el final de mi vida. Pienso que los mejores profesores son aquellos que siguen aprendiendo. Entonces, el tercer aspecto, ese es el aspecto quizás más inquietante, es que he sido mediador de paz. Y he sido mediador de paz desde el año 2002 hasta el año 2017, 15 años. Y lo he sido no por voluntad propia, sino porque varios militares de varios países me vinieron a ver a raíz de mis escritos, y mis escritos eran precisamente escritos completamente privados, de ningún ámbito público, es decir, que nadie tenía que saber de mis escritos, nadie tenía que conocer mis pensamientos, pero sí que eran conocidos. Y los militares me comunicaron que mis pensamientos eran además muy apreciados y que se necesitaba la figura de un mediador de paz que fuese completamente imparcial. Imparcial implica que el mediador de paz tiene que cubrir los gastos de la mediación de paz él mismo. Es decir, que el mediador de paz tiene no solo que ser capaz de organizar los temas, organizar conferencias, invitar a personas que puedan ser influyentes en estos casos, o participar a conferencias a las que es invitado, sino que el mediador de paz tiene que pagar los viajes, los hoteles, todos los costes que tiene durante la mediación, y tiene que pagar por ese trabajo que hace, es decir, por el tiempo que dedica a esa labor. Entonces, de estos mediadores imparciales existe un número muy pequeño. Somos, según Johan Galtung, unos 10 en el planeta. Eso es muy poco. Pero esos mediadores son en el fondo son aquellos mediadores que de verdad construyen la paz. ¿Por qué? Porque se dedican a ello de pleno corazón. Se dedican a ello
quizás por amor a la vida, por amor a incluso a aquellas personas que, traídas por el miedo y por el odio, vienen a hablar con el negociador de la paz, porque lo necesitan, porque saben que tiene que venir alguna catástrofe, alguna guerra, algún conflicto tan desastroso que le tienen tanto miedo, que de ese miedo que le tienen que buscar los medios para resolver el conflicto y resolver la situación. Entonces van a buscar aquellas personas que tienen creatividad, que tienen ideas nuevas, que las ponen de manifiesto sin, por ejemplo, pues publicarlas a todos los vientos. Y eso no lo he hecho precisamente poniéndome de acuerdo con la Universidad de Barcelona, en la que yo era, digamos, un docente esporádico, es decir, un docente que aparecía de vez en cuando para dar alguna clase en alguna facultad, por ejemplo, en sociología o en económicas o en derecho. Y en esas clases que he dado, que eran siempre clases excepcionales, siempre he dado a entender que la lectura del arte es lo que nos permite comprender la violencia y que de esa comprensión de la violencia llegamos a un nuevo tipo de construcción de la vida, es decir, a un nuevo tipo de arquitectura, a un nuevo tipo de diseño de la vida. Bien, me he comprometido a explicar, después de esta breve presentación de la persona, 3 aspectos. Uno es educación, el segundo es justicia social y el tercero es paz. A ver, vamos a empezar por la educación. ¿Cómo es que este artista ha cumplido con 3 funciones en su propia vida? ¿Y cómo es que este artista ha seguido siendo una persona creadora? ¿Cómo se formó ese artista? Bueno, lo interesante es ver que en este mundo existen escuelas para diferentes tipos de seres humanos. Y eso es muy triste. Se lo voy a explicar con toda la crudeza que implica mi caso personal. Yo he sido alumno de un instituto privado, de un liceo francés. Ustedes saben que existen liceos franceses en todo el planeta y que son escuelas privadas que valen mucho dinero. Pero resulta que el sistema de educación francés prevé, y ahora se lo digo así de claro, no para los alumnos franceses en Francia, no. Para aquellos alumnos que pueden costearse esta escuela privada, prevé un tipo de educación especial. Y ese tipo de personas son, por ejemplo, muchas veces diplomáticos. Son muchas veces personas que son franceses, digamos, que trabajan en el extranjero como jefes de empresa. Es decir, que tienen que gestionar intereses de Francia. Y resulta que los hijos de estas personas reciben un tipo de educación que el ciudadano medio francés, en cualquier ciudad de Francia, no recibe. Esa educación es una educación de élite. ¿Y qué implica esto? Esas escuelas de élite siempre han existido. Deben seguir existiendo escuelas que dan un tipo de trato preferencial a cierto tipo de personas. Algunos argumentan que sí. ¿Saben ustedes por qué? Argumentan que sí porque dicen que no todo el mundo debe tener las mismas calificaciones, porque tiene que haber diferencias sociales, tiene que haber diferencias en la educación, tiene que haber diferencias de clase. ¿Por qué? Porque si no, la humanidad sería demasiado homogénea. Es decir, que sin la diferencia no habría comparación, no habría competición y no habría progreso. Bueno, vamos a ver. Si realmente esto fuera así, la clase que se cree que digamos que es la clase superior sería la clase que debería, por ejemplo, proveer el máximo de, por ejemplo, premios Nobel. Y ahí tenemos un problema.
tenemos un problema serio, porque resulta que sí. Resulta que aquellas personas que más educación han recibido, más educación pasan a los hijos, y pasando más educación a los hijos, generan más premios Nobel. Por lo tanto, se puede decir que lo que se llama en sociología el capital de educación, lo que es el capital también social, porque el capital social y el capital de educación van relacionados, tienen un impacto serio en lo que luego son los logros. Pero esto no implica de ninguna manera que sea justificado que haya dos tipos de educación. La educación para el sumiso y la educación para el que va de libre, el que es el maestro, el que es el heredero de una tradición o de, digamos, de un elitismo, ¿no? Porque ese elitismo, según José Ortega y Gasset, se transforma muy rápidamente en señoritismo. Y yo no creo en el señoritismo. Sí que creo en lo que es en el amor a la vida. Creo en lo que es el profundizar en el saber. Creo en lo que es realmente una educación continua. Lo que es decir, que yo, como profesor de universidad, sigo siendo en administración, en términos de administración pública, un alumno dentro de una universidad estatal. Pero es porque me quiero formar en más campos y porque tengo que relacionarlos y porque tengo que seguir aprendiendo, porque si no, ¿cómo voy yo a escucharles a ustedes, a los que son alumnos? ¿Cómo voy yo a entender su situación? ¿Cómo voy yo como buen profesor a realmente poder implicarme con ustedes? Tener la empatía necesaria para comprender lo que ustedes necesitan ahora. Porque lo que necesitan ahora es otra cosa que lo que van a necesitar mañana o lo que se necesitó ayer. Hay suficientes sabios que siempre han dicho que el saber no es aquello que se almacena y que se acapara, sino que es aquello que nos permite seguir evolucionando y progresar. Y ahora vengo a lo que es la gran diferencia entre una educación elitista, una educación como la que he recibido, por ejemplo, en el Liceo Francés de Barcelona, y lo que es una educación en la escuela pública. Y la gran diferencia es que dentro de ese sistema elitista, sí que el alumno aprende, por ejemplo, a ser filósofo. No aprende historia de la filosofía, no aprende lo que han escrito otros filósofos, sino que se le pone delante una tarea, se le implica. El alumno del liceo francés lo que tiene que hacer es aprender a pensar, por ejemplo, lo que significa el amor. Para eso no tiene que leer a Erich Fromm, lo puede leer, pero lo que los profesores harán en filosofía es hacer que ese alumno llegue a los mismos pensamientos que Erich Fromm, habiendo leído Erich Fromm naturalmente, pero por la intuición propia. Es decir, que lo que enseñan los profesores es realmente a comprender la vida. Eso es una estrategia. Es decir, que los profesores en un liceo francés privado, por ejemplo, enseñan a los alumnos estrategia. Y eso lo enseñan ¿por qué? Porque no quieren, por ejemplo, programar a los alumnos, cosa que se hace mucho más en la escuela pública. Es decir, que la diferencia que existe, por ejemplo, en estilos de educación, forma clases sociales, forma estratos y diferencias sociales, forma estructuras de poder. Y estructuras de poder que luego se reflejan en cualquier sistema político, tanto si es una dictadura como si es una democracia. Porque ya me dirán ustedes, ¿lo que vale una democracia? Sí, en la democracia que estamos, por ejemplo, ahora citando como la española, existe una diferenciación de la educación entre clases. Y esa diferenciación lleva luego a que, por ejemplo, en la época en la que yo estaba en esa escuela, más de la mitad de los miembros del Congreso en España
fuesen alumnos de nuestra escuela. Eso implica que realmente la ventaja social en el sentido darwinista se está usando para mantener estructuras de poder que son estructuras familiares, son estructuras de clan, son estructuras primitivas. Yo no creo en eso. Y no creo en eso y se lo voy a explicar. Verán ustedes que me he hecho algunos apuntes. A ver, lo que yo creo es que la educación debe ser una educación que nos lleve al amor por la vida. Y ese amor por la vida evitará que seamos todos números. Y en tanto que números, seamos personas que solo se van a sentir útiles si alguien les da una tarea. No, perdonen. De lo que se trata es que si somos individuos y somos responsables, lo que debemos hacer es no aceptar ni heredar los problemas que otros nos quieren dar de forma generosa. Voy a ser un poco cínico, ¿eh? De forma generosa. ¿Por qué? Porque aquellos billonarios que diseñan nuestras vidas y que nos someten a los problemas que ellos han diseñado, tanto si son guerras como si son catástrofes medioambientales, es que es igual. Aquellos billonarios lo que están haciendo es diseñando nuestra vida. Y nosotros tenemos que someternos a los problemas que ellos han escogido para que nosotros los resolvamos. ¿Pero a santo de qué? ¿A santo de qué? Nos toca a nosotros resolver problemas que alguien ha pensado que serían útiles. ¿Para qué? Para preservar esa estructura de poder y que los hijos de esa persona puedan seguir mandando sobre nosotros porque ellos diseñaron los problemas en los que nosotros nos vemos y a los que tenemos que responder y que nos veamos sometidos a ese proceso. Para ello, podríamos ahora apelar a conceptos de educación muy diversos. Yo quiero mencionarles, por ejemplo, el caso de Jean Littloff. Jean Littloff escribió un estudio antropológico sobre la felicidad y cómo, por ejemplo, una tribu de indios en el Amazonas había sido capaz de preservar la felicidad. Es decir, que era una tribu de personas felices, en las que los hijos nacían felices. Y Jean Littloff lo que hizo fue un análisis bastante certero de todos aquellos elementos que llevaban a esa felicidad. Entonces comparó esa vida feliz de esos indios en el Amazonas con la desdichada vida de una persona en Estados Unidos, en Nueva York, en otro tipo de jungla. A mí este estudio me interesó por la sencilla razón que, habiendo leído José Ortega y Gasset, habiendo leído precisamente La rebelión de las masas, me di cuenta que Jean Littloff estaba haciendo exactamente eso, es decir, la comparación entre una jungla natural en el año 76 y lo que es la jungla urbana, la jungla que puede ser la jungla de Washington o la jungla de Nueva York, porque para el recién nacido, y eso es lo bueno en el estudio de Jean Littloff, para el recién nacido es completamente igual como sea su entorno. La cuestión es que cualquier entorno es bueno y cualquier entorno es natural a esa persona que nace y cualquier entorno es para esa persona una selva, tanto si es una selva urbana como si es una selva natural. Y esa selva urbana, esa selva es la selva en la que ese presunto, digamos, ser humano, ese quizás ahora lo diré porque me siento como tal, buen salvaje, con buenos instintos, con el instinto de preservar la vida y de preservar el amor, pues ese buen salvaje lo que tiene que hacer es aprender a vivir en cualquier jungla y es igual en qué jungla nace. Pero la cuestión es que para cualquier recién nacido la vida es una jungla y es jugárselo todo. Y por lo tanto debemos interpretar
la educación como una educación de igualdad y una educación de principios, una educación de estrategias, porque en el fondo lo que tenemos que enseñar a cualquier persona es a saber vivir dentro del mundo en el que nace. Y ese mundo no puede ser solo un mundo natural, un mundo ideal, sino que también tenemos que tomar el planeta tal como es, el mundo tal como es, el mundo como un mundo que ha progresado, que se ha desarrollado, un mundo en el que no tenemos ya el tipo de paz que teníamos en esa selva natural en la que nos generamos hace quizás 15.000 o 10.000 o 5.000 años, sino que debemos también ser capaces de vivir y progresar en la nueva selva que hemos generado. Yo lo que no quisiera es ser tomado por una persona idealista, es decir, por una persona que vive en una realidad imposible de realizar. Al contrario, lo que quiero es que comprendan que lo que voy a buscar es estrategias que nos permitan sobrevivir en el mundo en el que estamos, que es el mundo real. Y es un mundo bastante negro, porque es un mundo en el que tenemos la extinción de las especies, por ejemplo. Estamos en la sexta extinción, es decir, que cada año tenemos menos vida en el planeta, tenemos más tierras destruidas, más aguas contaminadas, más aire contaminado. Y lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestras actuaciones, porque no queremos resolver aquellos problemas que gente privilegiada nos pone, sino que queremos diseñar soluciones que interpretamos como problemas que nosotros generamos para las generaciones siguientes. Y eso implica que educación tiene que ser algo en términos de teoría de sistemas, es decir, generar un conocimiento, analizar ese conocimiento, interpretarlo y volver a ese conocimiento para trasplantarlo en un futuro. Y eso solo es posible si ese conocimiento es una estrategia. Si es un programa, no va a funcionar. No se trata de que las matemáticas sean justas o falsas. Se trata de que las matemáticas que aplicamos tienen que ser las adecuadas al momento en el que vivimos. Así, por ejemplo, yo voy a dudar de que el alfabeto, tal como lo usamos en Occidente, tal como lo usamos en la cultura occidental, sea el alfabeto correcto. ¿Por qué? Porque el alfabeto, con pequeñas variaciones, tiene más o menos 28 letras, y mi pregunta sería si esas 28 letras o si el sistema decimal en matemáticas son realmente los sistemas aptos para manejar la complejidad en la que vivimos. Porque la complejidad en la que vivimos es una complejidad que en este momento crece de forma exponencial. Es decir, que si nos miramos un gráfico de X, Y, y miramos lo que es el transcurso del tiempo y el crecimiento de la complejidad, lo que vemos es que desde hace más o menos 3 millones de años hemos tenido una curva, es decir, más o menos una recta, es decir, una línea recta oscilante de complejidad que ha ido progresando a través del tiempo, pero ahora, a partir del año 1800, esa curva se aceleró y ha subido hasta que hemos llegado a la suma de 7.500 millones de personas en el planeta, de los cuales viven, desgraciadamente, el 90% más o menos en la miseria y el 10% en la lujuria. Ahora, ¿por qué he dicho que tenemos que jugar con este estado? No quiero decir que tenemos que aceptarlo, al contrario. Lo que tenemos que hacer es comprender que el estado en el que estamos viviendo es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Porque cumple la regla número 1 de los sistemas, y es que se basa en una paradoja. Y esa paradoja en la que se basa es una paradoja en la que
precisamente es posible un sistema de dominación debido no a aquello que nos da la vida, que es la empatía, que es el comprender al otro y que es el amor, sino la violencia. Ahora, ¿por qué precisamente debemos hablar de temas como la violencia dentro de la educación? Pues sencillamente porque en general en la educación no se estudia la violencia. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un sistema de educación se implique en la filosofía, se implique en principios generales, por ejemplo, en las bases del amor, en la psicología, se implique en lo que es incluso la sociología, que es bastante complejo, pero ya en el sistema educacional pues se habla en términos de sociología e intentamos explicar a los alumnos lo que es la sociedad. Pero se omite la violencia. La violencia es uno de los fenómenos máximos dentro de la vida. Es un fenómeno regulador y se lo explicaré muy rápido. Si no hubiese habido violencia, antes les presenté un esquema de X, Y, el crecimiento de la población humana hubiese sido este. ¿Saben ustedes lo que es eso? Una curva hiperbólica, que equivale, por ejemplo, al desarrollo de bacterias dentro de una botella de vino. Es decir, que en el momento de la fermentación del zumo de uva, a la botella, en la botella añadimos, por ejemplo, 23 gramos de azúcar, introducimos las bacterias de fermentación y cada 2 horas esas bacterias duplican su número. Lo cual quiere decir que mientras hay azúcar, las bacterias pueden transformar el azúcar en alcohol y van creciendo en número. Pero cuando se acaba el azúcar, mueren todas. Y con la humanidad y el planeta hubiese pasado lo mismo. Ustedes imagínense que el planeta es la botella y el ser humano es esa bacteria. Entonces, si no hubiese habido violencia de forma constante, y ahora les estoy describiendo una curva que se llama una curva de dientes de sierra, es decir, una función de complejidad oscilante que sube, entropía, baja, muerte. Eso implica muerte y violencia. Es decir, subida hiperbólica, entropía, muerte. Subida hiperbólica, entropía, muerte. Subida hiperbólica, entropía, muerte. Bien, pues ese tipo de curva, por ejemplo, es el que permite que la humanidad evolucione a bajo nivel en el planeta hasta desarrollar la suficiente inteligencia, que es la que tenemos hoy, para comprender que ese crecimiento de complejidad que hemos hecho no se debe al hecho de que seamos seres biológicos, sino que se debe al hecho de que somos entes de la complejidad. Ahí les cambio el parámetro, un parámetro importante. Si queremos comprender la función de la violencia, tenemos que comprender que lo que hace la violencia es recortar capacidad de complejidad. Y lo hace de muchas maneras. La violencia, por ejemplo, recorta no solo en vidas, sino que cuando hiere a una persona, recorta libertades. Porque si, por ejemplo, esa persona entonces tiene un trauma, y ese trauma se realiza en el córtex prefrontal, se realiza, por ejemplo, en la epigenética, no es irreversible, sino que es reversible. Pero para que una situación de trauma se cure, esa persona tiene que recibir atención y cuidados. Y eso chupa energía del grupo. Ahora imagínense usted lo que representa tener una sociedad en la que cogemos el número de 10, el sistema decimal, decimos que la población humana está hecha de 10 personas y de esas 10 personas, 8 están traumatizadas y solo quedan 2 que son plenamente empáticas y sanas y por lo tanto capaces de curar a las demás 8. Esas 2 personas tendrán mucho trabajo, ¿no creen ustedes? Bueno, pues eso es lo que es una interpretación de la situación de la humanidad en este momento a nivel de complejidad, porque más o menos por ahí vamos. Más o menos por ahí vamos. Por la gran cantidad de violencia que de forma muy generosa han creado ciertos poderes fácticos en el planeta, realmente representados por personas. Bien,
Por lo tanto, paradojas sistémicas que llevan a la situación a la que estamos, por un lado, que llevan al progreso de esa humanidad y simultáneamente casi a la extinción de la misma, como la extinción de las especies que tenemos a la que asistimos en este momento en el planeta. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debemos educar? Primero, que el planeta Tierra está en crisis y que el neoliberalismo y el capitalismo piden un crecimiento y ganancias, mientras que el planeta Tierra está exhausto. Entonces, si el planeta Tierra está exhausto, no puede haber más crecimiento. El planeta Tierra está agotado, está muerto. Por lo tanto, debemos enseñar de forma paradoja aquello que en, por ejemplo, Cuba o en Bután, por un lado, se aborrece, porque quizás cada uno de los miembros de esas sociedades quisiera ser un ricacho con un jeep o con un gran carro, con un gran vehículo y con una cuenta bancaria enorme en Suiza, pero resulta que en esos países se asocian tres elementos. Uno es educación, felicidad y pobreza. Y que, por ejemplo, en Bután el Producto Bruto Nacional se mide en felicidad, no se mide en dólares. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que podría llevarnos a superar la situación en la que estamos extinguiendo y asesinando la vida por entero en el planeta. ¿Y esto por qué deberíamos hacerlo? Porque hay una cuestión de justicia social. Antes he dicho que hablaría de educación, de justicia social y de paz. Bien, la justicia social es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque si nosotros no aprendemos a comprender que la violencia ha existido para reducir nuestra complejidad, nosotros no podemos comprender que lo que debemos hacer es reducir nosotros mismos de forma voluntaria nuestra complejidad, para que no lo haga la violencia. Y eso tiene implicaciones graves para el término de justicia social. No puede haber reducción voluntaria de la complejidad, es decir, no podemos ser nosotros mismos los diseñadores de esas curvas y transformar, por ejemplo, una curva que es de dientes de sierra, es decir, una función oscilante, no la podemos transformar, por ejemplo, en una curva de seno, es decir, una función de complejidad que sería mucho más social, igualitaria, pero no por el hecho de que todos seamos de golpe iguales, sino por el hecho de que accederíamos a la felicidad. Pues ese cambio no lo podemos realizar sin una cierta justicia social. Y la justicia social de lo que precisa es de un aumento de la emocionalidad, de la inteligencia, de la felicidad y de la libertad. Y eso implica incerteza. La libertad implica futuro e incerteza. Y futuro e incerteza implican que tiene que haber una reducción ¿de qué? De trauma, de violencia. Si en este momento, después de estudiar durante décadas la violencia, hemos llegado a la conclusión que la humanidad se está autodestruyendo y está destruyendo la vida en el planeta, lo cual no es grave para el planeta, porque el planeta se regenerará, volverá a crecer la vida bastante rápido además. Es aquello que el planeta puede prescindir completamente del ser humano, no nos necesita. Entonces, si lo que queremos es permanecer en este planeta, tenemos que aprender a, de forma estratégica, adaptarnos. Es decir, que debemos aprender estrategias de adaptación. Y esas estrategias de adaptación en términos de justicia social implican que debemos rebajar la tasa de polución, por ejemplo, creada por el 10% de la población humana, que es rica y que usa y abusa de los recursos, emitiendo el 90% de la polución, es decir, del CO2, del dióxido de carbono, es decir, que el 10% de la humanidad emite el 90% de la polución humana, mientras que el 90% de la humanidad solo usa el 10% de la energía que hay en el planeta. Bien, esa es una injusticia social que es completamente intolerable, porque está basada en el trauma y reproduce estructuras de trauma. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que comprender es que lo que está haciendo Bután, lo que se está haciendo en Costa Rica, por ejemplo, nacionalizando la moneda
y aboliendo la armada, lo que está haciendo Costa Rica o lo que está haciendo Cuba quizás son buenos milagros frente a la desidia y a la pobreza espiritual y a la pobreza, digamos, intelectual de lo que está ocurriendo en Occidente. Les va a parecer a ustedes cínico que yo trabaje de esta manera. Debemos abreviar. La justicia social implica justicia transgeneracional, es decir, que debemos preservar el planeta Tierra en favor de nuestros hijos, en favor de las generaciones que van a seguir. Segundo, la justicia social debe ser una justicia social que lleve a la cooperación, porque sin cooperación no vamos a superar las crisis en las que se encuentra la humanidad. Y tercero, la justicia social y cooperación deben implicar empatía y deben implicar que el Pareto, la relación matemática de Pareto de violencia y empatía, que es en este momento del 80% en favor de la violencia y el 20% en favor de la empatía, se invierta. Es decir, que la justicia social la debemos aplicar en el sentido de lo que hace el país Bután o lo que hace Costa Rica o lo que hace, por ejemplo, Cuba. Debemos aplicarlo para revertir, invertir esa relación matemática Pareto del 80-20 a favor de una relación de 20-80, es decir, 20 de trauma, 80 de empatía, porque si no, habrá una gran escabechina. Esa subida de complejidad puede bajar igual de rápido, lo cual implicaría que dentro de 100 años, de los 7.500 millones de personas que hay, queda un residuo de, pongamos, 500 millones. Si somos generosos, 15.000 personas si somos muy pesimistas, y pocos millones de personas que además se verían reducidas a quizás primitivismo y salvajismo o una dictadura completa, una dictadura absoluta ecológica, si no acertamos a comprender por qué existe la violencia y por qué debemos reducirla. Finalmente quisiera decirles que la paz no existe. La paz es el cuarto tema. No existe paz. La paz es una utopía. En este momento vivimos con treguas, vivimos con armisticios, pero no existe la paz en el planeta Tierra. Estoy enteramente de acuerdo, por ejemplo, con ilustres sabios y precisamente intelectuales académicos como Johann Galtung, en este sentido, y digo, y afirmo, y confirmo que no existe la paz. La paz es incertidumbre, implica futuro, y futuro implica libertad. Y libertad no puede existir si hay violencia. Es decir, que la violencia lo que hace es reducir opciones de complejidad. Y por lo tanto, si queremos futuro y queremos libertad, lo que tenemos que aceptar es la incerteza, inseguridad. Enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso estrategias y no programas. La paz, por lo tanto, es una gran desconocida, es el futuro, si Dios quiere, y es un futuro que debemos organizar nosotros mismos, reduciendo el determinismo y la violencia, es decir, invirtiendo esa relación de Pareto de las que les he hablado. Para mí la vida es una gran aventura, es estrategia y no es programa, y para mí la paz implica la arquitectura de la complejidad. Yo no quiero ser un punto en una curva oscilante, quiero ser el arquitecto de esa curva, con ustedes. Y eso implica que debemos implicarnos todos juntos. Yo soy alumno y profesor, y lo voy a ser hasta el final de mis días. Muchas gracias por su atención.